Hola a todos, vamos a compartir algunas novedades sobre la regulación de la exportación de servicios, particularmente enfocado en servicios basados en el conocimiento, con también un recordatorio de los principales aspectos a tener en cuenta en la negociación internacional de este tipo de contratos y finalmente, muy sintéticamente, cómo se debe hacer paso a paso la facturación de este tipo de operaciones, con algunos tips puntuales que a veces presentan dudas. Entonces, básicamente vamos a hablar de una actualización normativa, los principales aspectos a tener en cuenta y el paso a paso de la facturación electrónica de la exportación de servicios. Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que tenemos un régimen de promoción de economía del conocimiento que surge de una ley que entró en vigencia en el año 2020, que abarca distintas actividades económicas destinadas a la producción de bienes y servicios, que son las que están enumeradas en esta diapositiva. Seguramente ya se trata de un tema conocido por el público y eventualmente tenemos también ahí el link de acceso directo a la página web de este régimen de promoción. La novedad que se produjo el año pasado ya tiene que ver con que las empresas que están inscriptas en el régimen de promoción de la Ley de Economía del Conocimiento, en la medida en que sean exportadoras en un porcentaje no inferior al 70% de la facturación anual de las actividades promovidas por esta ley, pueden transferir los bonos de crédito fiscal que obtengan por las cargas patronales una sola vez a otras empresas inscriptas en una modalidad que básicamente se trata de la venta de ese bono de crédito fiscal, que la empresa que lo recibe puede utilizar luego para el pago de impuestos nacionales. Es decir, que las empresas exportadoras que habitualmente se encontraban con la situación de que, por ser exportadoras en un porcentaje muy elevado de su facturación, no podían aprovechar el beneficio del bono de crédito fiscal, ya que el mismo se destina únicamente a la cancelación de impuestos nacionales. Y las empresas exportadoras, en general, por su característica de operatoria, facturaban las exportaciones sin impuesto al valor agregado, por lo cual no tenían la posibilidad de destinar el bono de crédito fiscal a la cancelación del saldo que corresponde al impuesto al valor agregado. Y además, el mismo régimen de economía del conocimiento también le reducía a estas empresas, le reduce todavía, un 60% de la alícuota de impuesto a las ganancias. O sea que lo que deben pagar estas empresas de impuesto a las ganancias se reduce al 40% de lo que les correspondería pagar si no fuera por la existencia de este régimen de promoción. Entonces, las empresas se encontraban con que cuando exportaban un porcentaje muy elevado de su facturación, no tenían dónde descargar o aprovechar este bono de crédito fiscal. Mediante el decreto 679 de 2022, estas empresas ahora tienen la posibilidad de hacer la venta del bono de crédito fiscal, como decíamos antes, únicamente a otras empresas que ya estén inscriptas dentro del régimen de promoción de economía del conocimiento. Hay que tener en cuenta que este régimen de promoción de economía del conocimiento ya comprende unas 900 empresas beneficiarias, de las cuales el 90% son micro, pequeñas o medianas empresas. En su gran mayoría empresas de la industria del software, pero también pueden ser empresas del sector audiovisual, exportadoras de servicios profesionales
o bien también del ámbito de la biotecnología u otros rubros menos comunes como servicios geológicos. Ese universo de 900 empresas de economía del conocimiento son las que pueden llegar a adquirir estos bonos para cancelar impuestos nacionales. Es decir, que se genera dentro de las empresas promovidas un mercado para poder efectivizar el beneficio del bono de crédito fiscal como una forma de solucionar el problema que se le presentaba a las empresas de economía del conocimiento exportadoras por no tener manera de aprovechar ese bono de crédito fiscal, eh, por no tener impuestos, obligaciones impositivas a las cuales aplicarlo. Este es uno de los beneficios que surgen de este decreto 679 de 2022. Por otro lado, también las empresas que están dentro del régimen de promoción de economía del conocimiento, a partir de esa iniciativa que se aplicó ya hace casi un año, tienen la posibilidad de evitar la obligación de liquidar en el mercado de cambios las divisas en su totalidad provenientes de exportaciones de servicios basados en el conocimiento, y entonces hasta el 30% de esas divisas incrementales, es decir, de la diferencia entre las exportaciones del periodo en curso, del trimestre en curso, y las exportaciones realizadas en el trimestre anterior, se puede destinar en un 30% a el pago en divisas de salarios de su personal dedicado a las empresas, a las actividades de economía del conocimiento. Es decir, que una empresa que exporta una cifra en divisas mayor a la que exportó en el mismo trimestre del año pasado, puede quedarse sin transformar a moneda nacional hasta el 30% de ese incremento de exportaciones de actividades promovidas que se verifica de un año al año anterior en dicho trimestre. Y esa suma de dólares o de otras divisas que se encuentre de libre disponibilidad se pueden destinar únicamente a el pago de salarios de empleados de estas empresas que se dediquen a actividades de economía del conocimiento y hasta el 20% de dichas remuneraciones. Luego, para las personas humanas que exportan este tipo de servicios y otros que también se han incorporado en esta normativa, se le permite quedarse con una suma de hasta $12.000 al año, eh, siempre y cuando no estén operando, no hayan operado en los últimos 90 días en el mercado de lo que se conoce como el dólar financiero, que tiene que ver con las operaciones MEP o el contado con liquidación. Entonces, en estos casos, siempre manteniendo la obligación de recibir e ingresar al país dentro de los 5 días hábiles el dinero proveniente de la exportación de servicios, mientras no se supere los $12.000 al año calendario, los exportadores que sean personas humanas, por ejemplo monotributistas, o trabajadores autónomos, en cualquiera de los servicios cuyos rubros están mencionados en esta diapositiva, tienen la posibilidad de quedarse con esos $12.000 al año, obteniendo su acreditación en una caja de ahorro o cuenta corriente en dólares que tengan a su nombre, y para ello no tienen más que comunicárselo a la entidad bancaria por la cual ingresen estos fondos, la cual deberá depositar, acreditar las divisas en cuestión en la cuenta bancaria correspondiente de la cual sea titular esta persona humana exportadora de servicios basados en el conocimiento. Cabe mencionar que
Las actividades comprendidas en este beneficio para personas humanas son más amplias que las que alcanza el régimen de economía del conocimiento en cuanto a servicios. Por ejemplo, servicios educativos y servicios de salud pueden llegar a incorporarse dentro de esta actividad, a pesar de no estar comprendidos dentro de las actividades promovidas por la Ley de Economía del Conocimiento. Bueno, ya pasando al aspecto siguiente, con respecto a la facturación, recordamos que no es necesario estar inscrito en la aduana para emitir facturas de exportación de servicios. Sí se requiere la activación de un punto de venta separado para emitir facturas electrónicas de tipo E que estarán condicionadas a que la utilización del servicio sea en el exterior. Es decir, que esto no corresponde cuando se trata de servicios turísticos para visitantes del exterior, que utilizan servicios en la Argentina, sino para prestaciones de servicios cuya utilización directa se produce fuera de la Argentina. Las facturas electrónicas de exportación de servicios se pueden emitir en distintos idiomas y facturarse en distintas monedas, incluyendo el peso argentino. Lo que va a figurar en el campo correspondiente al quit es un código que se asigna según el país y que divide según se trate de una persona humana, una persona de existencia ideal o persona jurídica. Luego hay otro campo que vamos a encontrar que corresponde al número de identificación impositiva, que es el equivalente al quit que el cliente tenga en el país de destino. Vamos a ver que también se incluye un campo llamado Incoterms, que es más propio del comercio de mercancías y no es de aplicación en el caso de las exportaciones de servicios basados en el conocimiento. Y por último, conviene dejar asentado cuando se trate de un precio neto de retenciones, esto mismo también en la factura. Bueno, decíamos entonces un recordatorio de cómo son los principales aspectos que se deben tener en cuenta al exportar servicios. Antes de iniciar el proyecto de exportación, siempre decimos hay que seleccionar mercados para ver dónde concentraremos los esfuerzos de promoción comercial, de marketing, de ventas. Y una de las cuestiones que se deberán considerar son los aspectos tributarios, con atención particular a la posibilidad de que en el país de destino se apliquen retenciones sobre los pagos de servicios prestados desde el exterior. Estas retenciones que se aplican en el país importador, es decir, en el país del cliente, pueden configurar una situación de doble tributación internacional, ya que deberíamos pagar el mismo impuesto a las ganancias, tanto en el país del cliente como en el país exportador, es decir, en la Argentina. Conviene verificar si hay algún convenio vigente para evitar la doble tributación que se haya suscrito entre la Argentina y los países de destino de las exportaciones de servicios. Y en última instancia, siempre está la posibilidad, como decíamos antes, de cotizar neto de retenciones en caso de duda, lo cual nos permitiría asegurarnos el cobro del 100% de la factura. Para poder hacer una correcta selección de mercados, incluyendo los aspectos impositivos, lo ideal es poder asesorarse con abogados o contadores que tengan experiencia en exportaciones de servicios y que tengan colegas en el exterior que puedan también asesorar sobre los aspectos legales e impositivos del país de destino de la exportación. También se puede obtener un asesoramiento o información sobre este tema en las cámaras de comercio exterior y sobre todo en las cámaras de comercio binacionales, por ejemplo, Cámara de Comercio Argentino-Italiana para aquel que quiera exportar a Italia o Argentino-Brasileña para quien quiera exportar al mercado brasileño. Los organismos de promoción comercial provinciales y municipales en algunos casos pueden ofrecer
algún tipo de asesoría o eventualmente asistencia financiera, incluso en forma de subsidios o reembolsos por la contratación de este tipo de asesorías. Y por último, siempre recordemos que es necesario, no es obligatorio, pero sí es altamente recomendable registrarse y contactarse con la Agencia Argentina de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, cuyo link ofrecemos ahí, para recibir información de oportunidades de negocios y de asistencia técnica y capacitaciones que son ofrecidas por este organismo nacional de manera gratuita o con una subvención parcial todos los años. Vamos a ver rápidamente cómo son los pasos que se siguen para facturar al exterior. Como decíamos al principio, primero se tiene que dar de alta un punto de venta para la exportación de servicios, que en este caso se trata del punto de venta número 4. El punto de venta número 3 fue un punto de venta para exportación de servicios que ya he dado de baja, es decir, que el que tengo está vigente es el número 4. El punto de venta se refiere a los dígitos que van antes del guión en la factura que se va a emitir. Luego el sistema nos va a presentar esta pantalla si lo hacemos por el facturador del sitio web de AFIP. Recordemos que podemos cambiar el idioma del comprobante, podemos elegir en qué moneda se va a facturar, en qué moneda. Esta moneda va a ser objeto de un tipo de cambio correspondiente al día en que se esté emitiendo, y se coloca una fecha de pago que recomendamos que sea eh, con la suficiente previsión de tiempo para no generar un compromiso de obligación de divisas antes de que realmente se haya efectuado el cobro. Donde dice actividades asociadas es para los casos en que el contribuyente tiene más de una actividad registrada ante la FIP, entonces tiene que indicar a cuál corresponde, y acá es importante que coincida, si es el caso, ¿no?, con el rubro que está incluido dentro de esta posibilidad de flexibilización del ingreso de divisas y su liquidación del mercado de cambios. Es decir, si lo hacemos como persona humana y nuestra actividad está dentro de las beneficiadas por la posibilidad de quedarse con los dólares hasta la suma de $12.000 al año, debería acá en actividades asociadas consignarse la actividad que se encuentra comprendida dentro de esos rubros, ¿sí? En la etapa siguiente, donde se nos va a solicitar que indiquemos el país destino del comprobante, es decir, el país del cliente, el quit, que va a ser el quit que corresponde al país discriminado según el tipo de cliente, el número de identificación impositiva, que es el equivalente al quit de acuerdo al sistema de registración del país de destino, y luego, como decíamos antes, en los Incoterms, no es necesario especificar un Incoterm determinado, digamos, se puede colocar FOB o ex-works, ya que en realidad se trata de cláusulas que corresponden al comercio de mercancías. Y en alguno de los campos, por ejemplo, ahí donde estábamos antes, en otros datos, se puede consignar si se trata de una operación con carácter neto de retenciones, para que de esa manera cobremos el 100% del monto de la factura, y el cliente tendrá que hacerse cargo del pago de la obligación correspondiente a la retención. Bueno, finalmente, una vez que están todos los datos completos, nos pedirán que confirmemos la operación con el botón que indica confirmar datos, y luego es posible imprimir o emitir como PDF el comprobante respectivo para enviárselo al cliente y archivarlo digitalmente.